Bueno, aquí nosotros tenemos un problema bastante crítico, que diría es una suma de problemas, ¿no? Por llamarlo así. Hay que recordar primero de que la estación de verano pasada, ¿no? La del 2016, al igual que la del 2015, fueron estaciones inusuales por la presencia del fenómeno del Niño. De allí que tenemos un estrés hídrico en los cultivos, debido a que no ha habido presencia de aguas superficiales en el río en la cantidad suficiente como para que todo el valle, especialmente la parte media hacia el sur, pueda haber recibido agua en cantidad suficiente para poder regar sus cultivos. Entonces, especialmente en esta temporada de verano del 2016, no hubo lluvias en la sierra por el efecto del Niño y por lo tanto no hubo presencia de agua de avenida. Y muchos de los cultivos han tenido problemas por ahí de estrés hídrico. En segundo lugar, el otro problema que tenemos es el cambio climático. Y dentro del cambio climático, el problema de la capa de ozono que genera, ¿no?, un índice de radiación ultravioleta muy alto. De acuerdo a algunos trabajos de investigación que he podido leer sobre esto, encontramos que al 2006, más o menos, en un trabajo que hicieron en Moquegua sobre el tema de la capa de ozono, encontraron que ahí habían los índices muy altos. Y nosotros suponíamos, por sentido común simplemente, de que Moquegua se convertía como el bull, ¿no?, digamos, de un tiro al blanco, y que luego con círculos concéntricos esto iba a ir disminuyendo hasta pasar, digamos, por Ica hacia el norte del país, ¿no? Pero nos encontramos de que esto no ha sido así, que específicamente en el Valle de Ica hemos tenido índices muy altos, que han llegado a superar los 14 de índice de radiación ultravioleta, que de hecho ha generado en algunas partes del valle, para algunos cultivos, algún beneficio, pero para otros no. Tenemos conocimiento de que en la campaña pasada de la uva, por ejemplo, claro, ha caído un poco el precio y lamentablemente se ha perdido mucho dinero. Claro, por ejemplo, en condiciones normales tiene que ver mucho con la fotosíntesis, pero en el tema que yo manejo, que es el tema del agua, por ejemplo, hemos podido apreciar de que al elevarse la temperatura, ese estrés hídrico ha generado un momento determinado, por la suma de temperaturas que generan anomalías positivas, ¿no?, el estrés hídrico ha sido bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasa en ese mecanismo que maneja la planta? Con el afán de protegerse, en un momento determinado cierra los estomas. Y al cerrar los estomas, por coincidencia, en el momento que lo hace, puede estar floreando, puede estar iniciando el llenado del grano, puede estar iniciando maduración, etcétera, etcétera. Y deja, digamos, de generar energía para poder, digamos, atender estas partes de la zona aérea de la planta. Y al cerrar los estomas, pues empieza un proceso de senescencia, ¿no?, un proceso de mortandad, que se aprecia primero en las hojas. ¿Qué pasa? Al cerrar los estomas, mantiene una reserva de agua y la planta ya no transpira. Nosotros podemos ponerle al costado el mejor sistema de riego del mundo, podemos ponerle los mejores agroquímicos del mundo diversos, llámese fertilización, llámese de repente algún complemento para mejorar, digamos, el cultivo, pero la planta simplemente, como no transpira y no va a tomar el agua, no lo va a absorber. Hasta que llega progresivamente a la mortandad de toda la planta, con de hecho las pérdidas económicas. De comentarles y de sugerirles que tenía que hacerse pues un trabajo de investigación, pero un trabajo de investigación, digamos, entre todos, ¿no? O sea, un trabajo integrado, porque cada uno tenía una opinión que para ellos era su verdad, pero no se sabía realmente cuál era la situación que estaba pasando. Coincidimos en esa reunión también con el ingeniero Luis García Ferreira, como dije hace un momento, mi profesor en la universidad, con el ingeniero Narciso Cárdenas, el ingeniero Jesús Cabero. Entonces, los cuatro, digamos, quizás por ser los mayores en experiencia, digamos, al final nos pusimos de común acuerdo de que había que hacerse investigación y que debía reunirse no solamente ese grupo, ¿no?, de profesionales que dependían de cada una de las empresas con su respectiva experiencia, nos podían invitar y de repente invitar a más expertos, ¿no?, pero para trabajar en conjunto. Pero esto hay que financiarlo, porque lo que ocurre a veces es de que en la mayoría de las empresas, cuando se tiene un problema, simplemente se busca vía pasantía o visitas personales a ver en alguna parte del mundo o del país, buscar simplemente experiencias, pero no se hace investigación. No se hace experiencia iqueña, que es lo importante también. Exacto. Ahora, aquí, por ejemplo, no estamos viendo lo que pasa con el mediano y pequeño agricultor, que de repente no está metido en la exportación. También está afectado. Claro, que es el productor, por ejemplo, artesanal de pisco. Y tú sabes que si la uva se afecta, de hecho el pisco no es de buena calidad. Tenemos que aprender a adaptarnos al cambio climático. Y para ello pues hay que hacer trabajo de investigación, ¿no? Hay que mirar mucho, ¿no?, la información meteorológica. Le decía inclusive ese día, ¿no?, la mayoría de fundos
tienen estaciones meteorológicas automáticas. Algunas están, digamos, por convenio vinculadas con el CENAMI. Hay que hacer una red, así como se hace, por ejemplo, un sistema de alerta temprana cuando hay desbordes e inundaciones, ¿no? Hagamos algo parecido dentro de todos los productores de vid y de repente todos los productores de los cultivos del ámbito de la región Ica, para conocer, por ejemplo, alguna data del extranjero que nos diga cuando se te presente tal temperatura o tal problema de radiación solar o tal problema, digamos, de viento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero la alerta. Entonces, mira, si ocurre esto en estas condiciones, vas a tener o presencia de plagas o se va a manifestar tal enfermedad o tal situación fisiológica del cultivo, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabemos, ¿no?, con la suficiente prevención qué cosa hacer. Y como ya se debe haber trabajado en investigación, ya tenemos probablemente la respuesta ante esas situaciones, ¿no? Entonces, como te decía, articular todas las estaciones meteorológicas y si no tienen algunos, bueno, ver la mejor posibilidad de conseguir una estación automática que no se requiere invertir mucho. Hay estaciones pequeñas, en 1 metro cuadrado tenemos los suficientes sensores, sobre todo para evaluar radiación solar, temperatura, vientos y humedad relativa, que es lo más elemental para esto, ¿no?